Este día se celebra el Día del Orgullo Autista, una acción que busca sensibilizar y concientizar a la población acerca de la neurodiversidad. Esto es lo que en las calles se sabe del tema. Como que tengo una idea, sé que hay espectros dentro del autismo y es un comportamiento, pero a ciencia cierta no sabría cómo lo que es. Pues sé que entra de lo que los psicólogos categorizan como neurodivergencias. Creo que tiene más bien que ver con el comportamiento que con una enfermedad. No, realmente no sé qué es. Creo que es una condición, pero no estoy segura de qué es lo que es. Es una condición, como una enfermedad donde las personas no aceptan como que la convivencia, el contacto con la gente y son muy especiales, aunque tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero lo expresan hacia ellos. Por eso es tan importante que hablemos de este tema este día, porque algunos padres de niños que tienen autismo me han compartido a mí en lo personal lo difícil que es, no solamente por la condición de su pequeño, sino por el juicio que hay alrededor de las personas, como en los aviones, en los aeropuertos, en los restaurantes, la gente los voltea a ver con cara de no está haciendo su trabajo, no está educando al niño. Por eso esta mañana invitamos al neurólogo pediatra Guillermo Vargas para que nos dé luz en esta materia. Bienvenido, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con ustedes, al contrario. ¿A qué llamamos el trastorno del espectro autista? Bien, el trastorno del espectro autista es un trastorno de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué consiste en estos? Son situaciones o condiciones de vida en las cuales el niño va a tener una forma muy particular de ver el mundo. Y esto se da porque hay unas situaciones que van a afectar sobre todo su desarrollo en aspectos puntuales como puede ser la cognición, el lenguaje o la motricidad. Y entonces, ante esta situación de haber crecido de forma muy diferente en las áreas del desarrollo cognitivo, del lenguaje o la motricidad, pues va a tener una forma muy peculiar de ver la vida. Y entonces, en esta situación peculiar de ver la vida, pues va a tener algunas particularidades en que yo puedo tener problemas para aprender, problemas a lo mejor para regular mi conducta o a lo mejor algunos problemas para tener buena coordinación o movilidad. Entonces, este es un trastorno que particularmente sus afecciones son mucho en cómo yo interactúo, tengo empatía con los demás o cómo yo utilizo el lenguaje para poder sociabilizar con los demás. Una pregunta, doctor. ¿Y a qué edad podemos empezar a detectar estos síntomas de esta condición en los niños? Sí, tan temprano se puede hacer la detección como aproximadamente desde el año de edad al año y medio. Son los síntomas más tempranos que podemos ver. Podemos ver mucha ausencia, sobre todo en los niños, para poder señalar, para querer compartir gustos o problemas en retrasos del lenguaje. Pero donde mejor podemos hacer el diagnóstico es a partir de entre los 3 y 4 años de edad. Independientemente de que no debemos emitir juicio para ninguna persona, para ningún ser humano, pero ¿cuáles serían los rasgos con los cuales nosotros podríamos saber que un niño tiene alguna de las condiciones del espectro autista? Sí, usualmente es muy común que lo que tú decías ahorita, Ingrid. Vemos a veces en la calle niños que en ocasiones tienen eventos que parecieran que son berrinches, que son las situaciones de problemas de regulación de la conducta. Lo primero que debemos hacer es no emitir un juicio. No sabemos si es un niño que está teniendo una crisis sensorial. ¿Qué significa una crisis sensorial? Hay un estímulo auditivo muy fuerte, importante, y entonces esto lo altera y claro, no puede regularse y a veces se tira al piso. Entonces emitimos un mal juicio y decimos a los padres que no saben lo que es. Está haciendo un berrinche. Está haciendo un berrinche y no es cierto, no es justo que tengamos un juicio de esta naturaleza. Ahora, ¿cómo se caracteriza el trastorno del espectro autista? Son niños que tienen retrasos en el lenguaje, le cuesta mucho trabajo buscar empatía con los cuidadores, le cuesta mucho trabajo mantener el contacto visual, no es capaz de expresar de forma adecuada qué necesita en ese momento, así que utiliza otro tipo de estrategias para comunicarse. Y por ejemplo, y como bien lo dice mi querida Ingrid, pero ¿qué podemos hacer nosotros que no sabemos que tiene esa condición? ¿Cuál sería una buena sugerencia para poder interactuar con un niño que tiene esta condición? Sí, es muy buena pregunta, porque a veces nos toca que vemos nosotros niños que en el cine, en el supermercado, en la calle, tienen estos fenómenos de crisis sensoriales. Lo primero es que hay que respetarlo. Entonces, un tiempo fuera. Y en este tiempo fuera lo que hay que hacer mucho es identificar rápido qué problema sensorial está teniendo. ¿Es una situación de mucho problema auditivo, de algo visual o a lo mejor está con muchas personas que obviamente lo están sobreestimulando? Hagamos un tiempo fuera para que pueda recuperarse el niño.
¿Hay diferencias entre las condiciones que están dentro del espectro? Hay distintos grados de severidad, nosotros así lo llamamos, puede ser desde una situación leve, que es poco perceptible, hasta una situación mucho más severa, que es mucho más sencilla de identificar. Los más severos son aquellos niños que tienen más problemas para tener la comunicación, más problemas de empatía y más situaciones de conductas estereotipadas y repetitivas, es decir, estereotipias, que pueden ser aleteos, pueden ser mecerse o pueden ser girar o otras situaciones de conducta motriz. Y por ejemplo, uno como papá, ¿no? Cuando tienes esta situación o tienes esta condición con un hijo, ¿qué sugerencia le puede dar? Porque veo que hay papás que les da miedo afrontar el diagnóstico y se tapan los ojos, o sea, no quieren ver y están estas condiciones en los niños y de repente no se atreven a ir a hacerse un diagnóstico por miedo a que les digan lo que ya ven. Claro, esto es importante transmitirles que esto no es una enfermedad, es una condición de vida. Una condición de vida es una situación que se presenta en todo momento, desde que naces hasta que mueres. En esta condición de vida es importante actuar de forma muy temprana para que pueda tener una buena inserción en la escuela y a nivel social o laboral. Entonces es muy importante esto. Actualmente, ¿cómo estamos en México? ¿Hay lugares especializados que pueden ayudar a estos niños y a sus papás? Claro, a nivel particular y público existen ciertas situaciones donde pueden ir al CESAME, pueden ir a situaciones de hospitales de Institutos Nacionales de Salud, pueden ir a clínicas ya un poco más particulares, como está Clima, Domus, o pueden ir a centros en hospitales particulares, como un servidor que está en el Ángeles del Pedregal o en otras instituciones privadas. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias.